Bueno, a ver. Lo que vamos a atacar en este momento es lo que se llaman los puntos críticos de una función, que es lo que venimos arrastrando desde segundo y tercer año que nunca podemos hacer, y yo tengo el mismo versito de ya van a ver cuando lleguemos a quinto, ya van a ver cuando lleguemos a quinto. Es justamente los puntos críticos son los máximos y los mínimos de una función. Eso es lo que hasta ahora nunca pudimos determinar con exactitud. Siempre era más o menos, bueno, por acá, por allá, una tabla de valores. Pero hay una cosa más dentro de los puntos críticos, que nunca los trabajamos, que se llama punto de inflexión. Porque una función puede ser cóncava o convexa, o variar la concavidad. Esto se parece mucho a los espejos, si en física vieron espejos cóncavos y convexos, ¿sí? Pero hay funciones que van cambiando la concavidad. Por ejemplo, funciones que hacen esto. Esta función en una parte es cóncava y en otra se vuelve convexa. Quiere decir que en algún momento hay un punto, vamos a suponer que está ahí, en el que la función cambia esa concavidad. Ese punto se llama punto de inflexión. Yo no sé si lo vamos a llegar a ver. Por lo menos sepan en teoría qué significa. No sé si vamos a llegar a poder calcularlos. Vamos a ver con el tiempo cómo vamos. Pero sí es importante saber que los puntos críticos son los máximos de una función, acá tendríamos uno, los mínimos de una función, acá tendríamos otro. Recuerden que máximo es cuando la función subía, dejó de subir para bajar, o cuando la función bajaba, dejó de bajar para subir. Ahí tenemos los máximos y los mínimos. Y el punto de inflexión, entonces, es el punto en el cual la función cambia la concavidad, ¿sí? De venir tipo cucharita así a cucharita así, por decirlo de alguna manera. Cucharita me remite a otra cosa, pero no importa. Bueno, volviendo al tema. Entonces, puntos críticos, máximos y mínimos, y puntos de inflexión, ¿ok? Eso es lo que nunca pudimos calcular hasta ahora. Ahora bien, fíjense ustedes la inteligencia de Newton, porque él también se planteó, y otros matemáticos como Leibniz, bueno, no importa, también se plantearon, che, ¿cómo hacemos para detectar el lugar exacto en el que hay un máximo y hay un mínimo, sin tener que estar haciendo una tabla de valores de millones de valores para enganchar justo ese valorcito donde está el punto más alto o el punto más bajo? Y se les ocurrió trabajar. Imagínense que esto es una montaña y ustedes tienen una tabla, ¿sí? Si yo tengo una tabla y la voy apoyando en ciertos puntos, miren lo que va a pasar. Si yo voy apoyando esa tabla en ciertos puntos, esas antes que sigas, son funciones lineales, ¿sí o no? Mírenlas en el dibujo. Son funciones lineales, son rectas. Y fíjense que cuando la función sube, la recta también sube. Cuando la función baja, la recta también baja. ¿Y qué pasa cuando la función ni sube ni baja? Si yo apoyo la tabla acá, miren. Maru. Continuo. ¿Cuenta? Es constante. O sea, Exactamente. O sea, tenés que buscar el punto ese. Entonces, esperen. Entonces el punto de inflexión es cuando... Pará. ¿Qué tiene que ver punto de inflexión con esto? No, te pregunto antes que sigas explicando porque ok. no Dale. me anoté. Dale. Que ¿cuál era el punto cuando ya no iba más para arriba o para abajo? No, el punto de inflexión tiene que ver con el cambio de concavidad, no tiene nada que ver con ir para arriba o para abajo. Vos podés tener una función que sube todo el tiempo y cambia la concavidad. Puede hacer esto, subir así, de golpe hacer esto. Está subiendo todo el tiempo y sin embargo cambió la concavidad. ¿Sí? ¿Sí? Ok. El punto de inflexión sería donde la función cambió la concavidad, pero no sé si vamos a llegar o no, por eso se los tiré como concepto,
Nosotros lo que sí vamos a llegar seguro y necesitamos llegar es a los máximos y los mínimos, a esos puntos críticos. Bien, estábamos en el tema este de que a Newton y otros matemáticos se les ocurrió que apoyando una función lineal sobre determinados puntos de cualquier función, pasan cosas interesantes. Fíjense que en realidad a nosotros no nos interesaría demasiado la fórmula de cada una de estas funciones lineales. Lo que nos interesa es la pendiente. ¿Se acuerdan que la pendiente de una recta es la que marca si la recta sube, si la recta baja, o si la recta es constante, como dijeron ustedes? ¿Se acuerdan que en la fórmula de una función lineal, la pendiente es la que indica la inclinación? ¿Sí? Sí. Sí. Y fíjense que mientras la función sube, la pendiente es positiva. Si la función baja, la tablita que se apoyó ahí tiene pendiente negativa. En todos los puntos donde la función suba, si yo le apoyo una tabla, entre comillas, o sea, voy dibujando funciones lineales, esas pendientes van a ser positivas. Y en los puntos en los que dejan de subir para bajar, esas pendientes se hacen cero, porque la función constante tiene pendiente cero. Sí. Bien, esto por un lado. Vamos a unirlo ahora con otro tema que tiene que ver, a ver si alguien se acuerda. ¿A qué se le llama una recta secante a una curva? ¿Saben cuál es la definición de recta secante? ¿Qué sería si yo tengo dibujada esta función? ¿Qué sería una recta secante a esta función? Que como que sea igual, no, nada. No, secante no tiene que ver con la igualdad. No, igual no, porque esa no es Que la la recta. corte. Que la corte en dos puntos. Por ejemplo, esto es una recta secante a la función. La está cortando en dos puntos. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. ¿Y esta cómo se llama? Un secante. Pero digo, no me acuerdo. Esas eran las funciones trigonométricas. Un mecante. Tangente. Bueno, esa también es. Obvio. Recta tangente, pero no la tangente de las funciones trigonométricas. La recta tangente a una curva es cuando la toca en un punto. Miren la diferencia entre una recta secante y una recta tangente. La recta tangente sería esa tabla que se apoya, ¿sí?, sobre esa montaña. Recta tangente, que se apoye en un punto, que no la corte como esta. ¿Estamos? Esta recta se llama secante, esta recta se llama tangente. ¿Vieron cuando uno dice tangencialmente? ¿Habrán escuchado miles de No, veces? la verdad no. Bueno. Chicos, dice, rozó tangencialmente o un tema tangencial, quiere decir que pasa por el borde, como que no se mete, ¿sí? Es tangencial, pasa por el borde. No lo escuché, Puede ser pero tan vos bruto. lo decís. Tengo que hablar con Sandra Valdés urgente, con respecto al vocabulario de ustedes. Bien. Uniendo los dos conceptos, podríamos decir que si nosotros logramos encontrar la manera de calcular rectas tangentes a una curva, estaríamos en condiciones de determinar cuándo esa curva sube, cuándo esa curva tiene un máximo o un mínimo, o cuándo esa curva baja. ¿Están de acuerdo? Y en realidad ni siquiera necesito toda la función lineal, no necesito toda la función tangente. ¿Qué necesito saber? La pendiente. Con saber la pendiente ya está. ¿Para qué quiero la recta? No me interesa la recta. Ni siquiera la quiero dibujar. Lo que me interesa es la pendiente. Si yo logro saber qué pendiente tendría la recta tangente esta,
y me diera que esa m es positiva, yo tendría claro que en ese lugar la función está creciendo. Si yo pudiera calcular la pendiente de esta tangente, sabría que está creciendo. Si yo pudiera calcular la pendiente de esta tangente, y me da 0, ya sabría te va a dar el punto máximo. me va a dar un punto crítico. No sé si máximo o mínimo, para eso necesito otra cosa más, pero por lo menos ya sabría que hay o un máximo o un mínimo, ¿ok? Ok, perfecto. Si pudiera calcular la tangente de esta, perdón, la pendiente de esta recta tangente, sabría que ahí la función baja, porque me daría negativa. Acá me daría 0, ya sabría que hay otro punto crítico que sería o un máximo o un mínimo. Acá me daría la pendiente, me daría positiva. ¿Está? Sí, Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, sí, obvio. Estas rectas tangentes que yo estoy calculando, Sí. son, saco, o sea, para calcular su pendiente, saco esos puntos. No, pará. O sea, ¿cómo llego a...? Wait. Okay. Todavía no dije cómo. Una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nos den los resultados, así, por ejemplo, si da 0, nosotros sabemos que es constante. Sí. Pero ¿Sabés que si ahí da hay un menos máximo o 1, mínimo? ¿cómo la ubicamos? Bueno, chicos, me están preguntando el final de la película y yo recién estoy con los títulos. Aguanten. No es ansioso por las matemáticas, Maru. Voy por dirigida por, ustedes ya quieren el final. Wait, paren. Lo que me interesa es que entiendan la genialidad de quien pensó en esto, ¿sí? Pensó en rectas tangentes de las cuales solo nos interesa la pendiente, porque es la pendiente, ni siquiera la pendiente, el signo de la pendiente, lo que nos va a dar la pauta de si esa función en ese lugar está creciendo o está decreciendo, y cuando esa pendiente no tenga signo, sea nula y sea cero, sé que hay un punto crítico, sé que hay un máximo, un mínimo, pero todavía no les expliqué ni cómo. Acá voy. ¿Saben lo que significa calcular la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto? Eso es calcular la derivada. Bien. Muy bien. Vámonos un poquito para atrás en el tiempo. ¿Cómo se calculaba la pendiente de una recta? Estoy con una recta, vamos a hacer una recta así. ¿Se acuerdan que para poder calcular la pendiente de una recta necesitaba 2 puntos por los que pasa? Un punto x1 con su correspondiente y1 y un punto x2 con su correspondiente y2, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Si nosotros dibujamos acá un triángulo imaginario, un triángulo rectángulo imaginario, la pendiente es este ángulo. Sí. Sí. Y la pendiente de este ángulo, yo podría calcularla como el opuesto dividido del adyacente. Ya sé que no se acuerdan de esto, pero no importa. Sería opuesto dividido del adyacente, paren, no desesperéis. La fórmula era esta, a ver si se la acuerdan. Es I2 menos sobre X2 menos X1. Exactamente, divino. Maru, perdón, te puedo preguntar algo. ¿Esto, tenemos que saber algo de trigonometría para esto? No. Ay, menos mal. No, cero, olvídate. Estamos recordando, habían esta fórmula medio de memoria sin saber por qué. Sí. Lo que te estoy explicando es por qué, porque en realidad esta fórmula es la tangente de este ángulo, que es la inclinación de la recta. Te estoy como completando los cuentitos con los que llegaste hasta acá. Yo en segundo año te expliqué que así se saca la pendiente de una recta, teniendo 2 puntos por lo que pasa, pero nunca te puedo explicar por qué, porque yo en segundo año no te podía decir lo que era una tangente de una... Claro, no me mataste. De un ángulo. ¿Se entiende? Hoy se entiende, o se puede entender, que la pendiente viene de ahí. Pero acá tenemos un problema, y es que
esta fórmula sirve para 2 puntos por los que pasa. Y cuando nosotros hablamos de una recta tangente, tenemos un punto por el que pasa. O sea que esta fórmula, así como está, medio que no nos sirve. Sin embargo, uniendo esto con límite, vamos a llegar a la derivada. Empezamos con la gráfica de alguna función, cualquier función, una función f de x. Esta sería la gráfica. En esa gráfica vamos a señalar algún punto, digamos este punto. Dicho punto tiene una coordenada x, que es esa que se ve allí, y también tiene una cierta coordenada y. Entonces la coordenada y será f de x, que es esta de aquí. Marquemos más adelante a una cierta distancia h, un poquito más adelante. Esta h nomás es para representar que va a ser un poco más adelante. Vamos a marcar otro punto, este punto de aquí. Como está adelante de la x una cierta distancia h, su coordenada x va a ser x más h. Es simplemente a esta coordenada x haberle sumado un cierto número, no importa. Haberle sumado un 1, un 0.5, un 0.1, cualquier distancia. Esa distancia la estamos representando con h. ¿Vale? E igual que antes, para encontrar la coordenada y, tendremos que sustituir el valor de la coordenada x en nuestra función. Es decir, que para la coordenada y vamos a tener f de x más h. Porque simplemente sustituimos el x más h aquí adentro. En lugar de la x ponemos x más h. Ahí tenemos pues dos puntos. Dos puntos cuyas coordenadas son x f de x y x más h f de x más h. Nosotros a través de dos puntos podemos trazar una línea recta e incluso podemos encontrar su ecuación. Bueno, vamos a dibujar esa recta. Esta sería la recta que pasa por estos dos puntos. Voy a quitar ahorita las etiquetas estas para no confundir. Entonces ahí tenemos una recta que pasa por dos puntos. Para nosotros encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, básicamente lo que necesitamos, lo más importante, es su pendiente. Recordemos que la pendiente de una recta es la medida de la inclinación de dicha recta. La pendiente de una recta se representa con m y se encuentra mediante esta fórmula, y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Esta y2, y1, x2, x1 son las coordenadas de cada punto. De este punto, x2 sería la coordenada x y y2 sería la coordenada y. Y de este punto sería x1 y y1. Así que sustituimos en esta fórmula, obteniendo esto. Aquí abajo tenemos x más h menos x, así que podemos cancelar esta x con esta x y nos queda esto de aquí. Esa sería la pendiente de esta recta, la recta secante. Pero como dijimos al principio, la derivada, el problema de la derivada se motiva por el problema de encontrar una recta tangente a cualquier curva, no una recta secante. Una recta secante pues es fácil de encontrar realmente, porque una recta secante siempre cortará en dos puntos. Conociendo las coordenadas de esos dos puntos podemos encontrar la pendiente y por ende su ecuación. Pero si se trata de una recta tangente, recordemos que es la recta que pasa por un solo punto. Y entonces para encontrar la ecuación de dicha recta nos haría falta otro punto si quisiéramos hacerlo mediante esta fórmula. Sin embargo, aquí la genialidad de Newton y después de Leibniz fue imaginarse que este segundo punto que dibujamos aquí lo podemos acercar al primer punto tanto como queramos. Lo podemos mover e irlo acercando poco a poco y vamos viendo qué pasa. Conforme lo vamos acercando, nuestra distancia h, que separa las dos coordenadas x, se va haciendo cada vez más y más pequeña, como podemos ver. Más y más pequeña cada vez.
Llega un momento en que estos dos puntos están tan cerca que pareciera que esta recta ya es la recta tangente, ya es indistinguible de esta gráfica en esta cercanía de aquí. Sin embargo, ahí sigue habiendo todavía un cierto espacio, una cierta diferencia. Para notarla, pues hay que hacer mucho zoom en la gráfica y ya podemos ver que aquí está nuestra recta y aquí está nuestra función. Sigue habiendo cierta diferencia, sin importar cuánto acerquemos un punto al otro, va a seguir habiendo siempre una cierta diferencia. Pero cuando estos dos puntos coincidan completamente, la diferencia ya se quitará. Exactamente en este punto, la recta pasará por ahí, exactamente. Es decir, la recta será una recta tangente, porque solamente tocará la gráfica en un único punto y no en dos. Entonces, para encontrar la pendiente de la recta que es tangente a una gráfica, nosotros necesitamos que la h, que es la distancia que separa las dos coordenadas x, esta de aquí, se haga tan pequeña, tan pequeña, que se anule completamente, que ya no exista, que sea cero. Eso lo representamos mediante el lenguaje de límites. Si nosotros en esta expresión tomamos el límite cuando h tiende a 0, al calcular dicho límite obtendremos la pendiente de la recta tangente a esta gráfica. Y eso es precisamente la derivada. La derivada es esto. En lugar de poner la m, ponemos este símbolo que representa la derivada, que es poner una comita a la f. Esto es derivada de f. Y es simplemente tomar el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Bien. Nuestra recta secante sería la que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Pasa por acá y pasa por acá. Pero dijimos que no me sirve secante, yo necesito tangente. Necesito, por ejemplo, que solo pase por este punto. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Dijeron lo siguiente, vamos a hacer así. A este punto lo vamos a llamar X. Y lo que nosotros necesitamos es una cierta distancia para el segundo punto que voy a marcar, para la segunda coordenada que voy a marcar, y esa distancia la voy a llamar H. Por lo cual, este lugar va a ser X más H. Por ejemplo, si este fuera 1 y la distancia fuera 1, sería 1 más 1, 2. Si esta distancia fuera 3, sería 1 más 3, 4. Si esta distancia fuera 5, sería 1 más 5, 6. O sea, el segundo punto, si al primer punto le digo X, al segundo punto le digo X más H, porque lo que estoy haciendo es separándolo a una cierta distancia. Lo mismo en el... ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Claramente, este punto, si esta es la coordenada X, este punto es f de X, es buscar la función en ese punto, es buscar la imagen en ese punto. ¿Sí? Que es lo que el tipo mostró al principio, que es reemplazar en la fórmula a las X por el valor para sacar el resultado. Entonces, de la coordenada X, la segunda coordenada de este punto, este puntito que estoy dibujando acá, las coordenadas serían X, f de X. ¿Están de acuerdo? Sí. Y de este punto que está acá, en vez de f de X, va a ser f de X más H. Porque es la función evaluada en esta X que tengo acá. Sí. Quiere decir que las coordenadas de este punto serían X más H y f de X más H. ¿Ok? Ok. Bien. Si yo quiero sacar la pendiente de esta recta, la pendiente de esta recta que es secante y pasa por dos puntos, la fórmula... Voy a cambiar de nuevo, voy cambiando de marcador, chicos, como siempre. La fórmula sería, dijimos que era I2 menos I1, ¿sí? O sea, este sería I2, f de X más H, menos f de X. Menos I1, que sería este, f de X. Sobre
x2, que sería este, Menos X. menos x, que sería este. Pero acá tenemos el problema de la diferencia entre una secante y una tangente. Seguimos trabajando con una secante, y seguimos trabajando con dos puntos por los que pasa, y eso no nos sirve. Nosotros lo que necesitamos es que esta distancia h se haga tan chiquitita que este punto que tengo acá se acerque a este que tengo acá. Necesito que este punto se acerque. Eso fue lo que vieron, que la recta se iba como acomodando. ¿Para qué? Para que esta recta, que ahora es secante, termine siendo tangente. Entonces, al acercar este punto acá, esta distancia tiende a cero, tiende a desaparecer. Yo hago que este punto se acerque acá y que este punto se acerque acá. Entonces, en lugar de escribir esto, escribo que necesito el límite cuando h tiende a cero de esta pendiente que ya conocíamos. ¿Y qué pasa? Miren el denominador. Tengo una x positiva y una x negativa. Las cancelo. Van. Y me termina quedando el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Esta fórmula se llama cociente de Newton. Ok, ¿para qué la escribo? Y es la derivada, se las presento. Derivada, los chicos de quinto, derivada. Esto es la derivada. Cuando h tiende a cero, la derivada se indica con una comita arriba de la f. La f con la comita es la derivada de f. Límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x, todo dividido h. Este es el cociente de Newton. El tema es cómo lo usamos. ¿Sí? Ok. Vamos a tomar una función cuadrática. Que la conocen ustedes, que es fácil. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calculo la derivada? ¿Cómo hago toda esta cosa con esto? Fíjense, acá todos los lugares donde dice x, le tenemos que sumar la h. A ver, voy a hacer una más fácil para empezar. Una más cortita, para que no se haga tan largo el cálculo. Miren qué voy a hacer. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de, miren bien, x más h al cuadrado. Menos 4, menos la función. Esto que escribí acá es f de x más h. Esto que escribí acá es f de x. Hice la resta de arriba. F de x más h implica que a todas las x que encuentres en la fórmula le sumes una h. Solo la X, o sea, el término Solo la x. independiente. Suponete que tu fórmula hubiera sido así, como yo empecé. Entonces tu f de x más h sería x más h al cuadrado más 2 por x más h más 4. ¿Ven? A cada x lo único que hacen es sumarle la h. ¿Ok? Solo a la x. Y la función obviamente es la misma función tal cual está. ¿Por qué la puse entre paréntesis? Porque al haber un menos me van a cambiar todos los signos. ¿Sí? Y abajo, h. De nuevo, ¿qué hice? Escribí el cociente de Newton.
Esto es f de x más h, que consiste en todos los lugares donde está la x, sumarle la h. Y esta es la función tal cual la ven. Ahora hay que hacer cálculos, desarrollo. Límite, cuando h tiende a 0, de acá tengo el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero, más 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos 4, acá cambio de signo, menos x cuadrado, más 4, todo sobre h. Acá puedo cancelar, este está positivo, este está negativo, acá lo mismo, por ahora tengo el límite, cuando h tiende a 0, de 2xh más h al cuadrado, todo dividido a h. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Desarrollé el cuadrado del binomio, resté el 4, abrí el paréntesis, me cambiaron los signos, cancelé la x cuadrado positivo con la x cuadrado negativo, el 4 positivo con el 4, y llegué a esta expresión. ¿Están de acuerdo? Sí. Si no están de acuerdo, están jodidos porque es así. Bien. Fíjense que arriba tengo factor común h. Qué conveniente. Tengo miedo, María. Saco factor común h, que multiplica 2x más h sobre h. Y acá está el kit de la cuestión, porque acá me saco de encima la h del denominador. Sí. Siempre vas a buscar esto. Siempre Chan, vas a chan, buscar que el h del denominador se te simplifique, si no, no puedes seguir adelante porque te da una indeterminación. Ujú. No entiendo. ¿Qué cosa, amor? No entiendo por qué quedó una H, o sea, no entiendo. Pero mirá arriba los términos. Sí, Tenés 2xh y h cuadrado. Factor común. La h está repetida. La saco como factor común. Sí. Fíjate que si yo hiciera la distributiva acá, volvería a lo de arriba. ¿No? Por esto me daría 2x claro, más está h. bien. Sí, Por sí. me daría h cuadrado. Factor común. Simplifiqué. Sí. Bueno. Y ahora me quedó el límite. Claro, pero arriba no tenés escrito 2x más h, tenés escrito 2x por h. ¿Y qué tiene que ver? Igualmente la tienen en común. Claro, justamente pues se está multiplicando. El 2 con la x con la h se están multiplicando. Es como que vos tengas 6x más 3. ¿Puedo sacar factor común? Sí. A ver, vamos a poner, espérate, más 9. ¿Puedo sacar factor común? Sí. ¿Qué 3. factor común? 3. 3 que multiplica a 2x más 3. Y acá también tenías la letra con el número y sin embargo lo pudiste sacar. Si haces la distributiva, volvés a la expresión de arriba. ¿Sí? Bueno, dale. No, si no estás convencida, dale, nos quedamos hasta las 3 de la tarde. No, sí. No, dije, bueno, dale. Ah, Sí, dale, porque lo entendiste, Queda hasta las 3 de la perfecto. tarde. Entonces, fíjense que nos viene quedando el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Sustitución directa. Si reemplazo la h por 0, esto se va. O sea que, ¿qué me queda? El punto, la pendiente. Me queda 2x. 2x. Me queda una fórmula, pará. Me queda una fórmula, ¿estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Sí, Muy bien. sí. Eso quiere decir que cuando yo dibuje esta parábola, ¿sí? Esta parábola tiene raíces en menos 2 y 2. Esta parábola tiene un dibujo más o menos así. ¿Sí? Sí. Perfecto. Quiero saber qué pasa en menos 2. Ok. F' de menos 2. O sea, ¿cuánto vale la derivada en menos 2? 2 por menos 2, menos 4. Esta derivada es negativa. Quiere decir que ahí
la recta tangente tiene que ser decreciente. Y la función estaba bajando. Ujú. Quiero saber qué pasa en 1. Ok, ¿qué pasa en 1? Y ahí me debería dar positiva la pendiente de la tangente, ¿o no? Sí. La derivada en 1 es 2 por 1, 2. Exactamente. La pendiente de la recta tangente es positiva. Una pregunta, Maru. Sí, Vos acá cuando sacaste la derivada en -2 y en 1, te fijaste en si era negativa o positiva, para saber si la pendiente, bueno, pero el número que te indica, que pasaría por ese número la tangente. no, es que a vos no te importa por qué número pasa. A vos lo que te importa es que si yo no te hubiera hecho el dibujo, vos sabrías que en -2 la función está bajando. Después lo vamos a hacer con intervalos. Vamos a sacar los intervalos. Lo que estoy tratando de que entiendas es que en estos puntos que yo estoy eligiendo, yo los estoy eligiendo ahora, yo puedo elegir qué pasa en 4. En el punto 4, si le dibujo una tangente, la pendiente de esa tangente va a ser positiva o negativa. Tiene que ser positiva porque ahí la función está creciendo. Ok, solo me importa el signo entonces, por ahora. Exactamente, bueno, sí, ponele. Sí, por ahora. Por ahora. Sí, en realidad solo te va a importar el signo, exactamente. Solo Vale, te va a importar el signo. Sí, Listo. No entendí por qué en f de, no sé cómo se dice, de la derivada de f1 F'. te dio f', te dio 2. ¿Qué significa eso? Esta es la derivada. Sí. Se llama función Sí, ¿cómo se derivada. aplica? Sí. ¿Ok? Sí. Esa es la función derivada de esta. O sea, Ujú. esta parábola tiene por función derivada esta fórmula. ¿Sí? Lo acabo de sacar. Sí. Bien. Eso quiere decir que con esta fórmula yo puedo evaluar con los signos, dónde la función baja y dónde la función sube, aún sin tenerla dibujada. Si vos te haces una tabla de valores, por ejemplo, para esto, toda vez que te dé negativo, vas a saber que la función baja. Y toda vez que te dé positivo, vas a saber que la función sube. No lo vamos a hacer con tabla de valores, pero es para que se den una idea. ¿Y qué pasa si lo busco en 0? Porque fíjense que en 0 justo, ¿qué hay? El mínimo. ¿Qué pasa si hago f' de 0? Sería 2 por 0, 0. Me está diciendo que la tangente en ese punto es constante y ahí hay o un máximo o un mínimo. Sí. Vamos a hacer con otra función. A ver si... Maru, Sí, una pregunta. Esto que vos estás usando, esta función x² menos 4, que vos después te quedó el 2x, es solamente para esa porción del obvio. gráfico. Este 2x es la función derivada exclusivamente de esta función. Cada función tiene su función derivada. Claro, pero porque viste que vos tenés como distintas curvas en el mismo gráfico. No importa. Esta función derivada te sirve para calcular Ah, eso. la pendiente de cualquier recta tangente en el punto que se te dé la gana. Vos vas a ir evaluando los signos, se llama monotonía de esa función. Y eso es lo que te va a importar. Van a ver que van a aprender a hacer un cuadro con todos los intervalos de la función, por ejemplo, de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá al infinito. Entonces, en todo vamos a suponer que es así, por decir algo. Cuando hagas el intervalo de -4 a -1, el signo de la derivada te va a dar positivo. Cuando hagas el intervalo entre -1 y 1, el signo de la derivada te va a dar negativo. Cuando evalúes el intervalo de 1 a infinito, el signo de la derivada te va a dar positivo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso va a ser, sin mirar el gráfico, vos vas a hacer ese cuadro, y ese cuadro te va como
como a dibujar si la función va subiendo o bajando. No se olviden que acá estamos haciendo el proceso al revés. Yo dibujo y les muestro, mira, coincide. Lo que nosotros vamos a hacer es al revés. Vamos a hacer un cuadro sin el dibujo. Ese cuadro nos va a ayudar a dibujar. Ese cuadro nos va a decir cuándo sube, hasta dónde, y en qué lugar exacto, porque vamos a sacar las coordenadas exactas del máximo y las coordenadas exactas del mínimo, cosa que no pudimos hacer hasta hoy. Entonces es muy completo lo que vamos a hacer. Pero chicos, estamos al principio del cuentito. Ustedes quieren todo junto, ¿viste? Paren.